Buenas noches, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de esta noche es el valor de la justicia para vivir sin preocupaciones. Mucha gente está atrapada por preocupaciones en alguna área de sus vidas, en el área económica, de salud, familiar, cualquiera sea el área, están mostrando cierta preocupación. Un creyente que vivía sin preocupaciones hasta que nació su hija, y esta hija era bella, adorable. Él había puesto sus ojos en esta pequeña. Por nada apartaba sus ojos de ella. Era su encanto, su principal atención, hasta que un día, en la noche, estornudó su hija y él se levantó y en sobresalto preguntó a su esposa: ¿qué es lo que pasa? ¿Está resfriada? Y a partir de ese momento, cada vez que la pequeña estornudaba, él estaba ahí atento, preocupado por su salud. Y le habló a su esposa encargándole que no la saque cuando el clima haga frío, cuando haya humedad, que no la lleve a zonas donde hay polvo. Cuando ya la pequeña empezó a comer alimentos sólidos, él empezó a dar estos productos orgánicos a fin de que mejore su salud. Pero la pequeña, cada vez que sufría de un ataque viral, ya se estaba recuperando y volvía a incidir en el mismo problema. Él, desesperado, no sabía qué hacer, fue ante el Señor y le dijo: Señor, he tomado todas las medidas correctas en cuanto al cuidado de mi hija. La estamos protegiendo, le estamos dando los alimentos adecuados, pero no vemos mejoras en su salud. Y el Señor le habló y le dijo: hijo, entrégame a tu hija y deja de preocuparte. Y él le dijo: Señor, cada vez que yo me esfuerzo por atenderla para que mejore en su salud, ella se empeora y no veo realmente que ella mejore en su salud. Y el Señor le dijo: entrégame a tu hija y deja de preocuparte. Yo la amo a tu hija más de lo que tú puedes amar. Y él, a partir de ese momento, entendió el amor de Dios hacia su hija. Y eso lo ayudó a soltar esa preocupación, porque él estaba ya aferrándose a una preocupación por la salud de su pequeña. En el momento que él soltó esa preocupación, a partir de ese hecho, es que empezó a ver que su hija mejoró en su salud, empezó a estar más fuerte y saludable y se enfermaba menos. La provisión de Dios siempre va a fluir cuando nosotros soltamos toda preocupación. Cuando tú empieces a soltar las preocupaciones, esa preocupación que tienes ahí y que te tiene turbado, que te tiene agitado, con miedo, con temor, parece que todo estuviese en tinieblas, como que si hubiese tormentas en tu vida. Jesús, en uno de los evangelios de Juan 14:1, dijo: no se turbe vuestro corazón. A veces estamos turbados por cosas que impiden que Dios pueda obrar en nuestras vidas. El deseo de Dios es darnos la provisión necesaria para esa área de necesidad que tienes. Pero lo que está impidiendo ese obrar de Dios en nuestra vida son nuestras preocupaciones. Cuando tú sueltas las preocupaciones, permites el accionar de Dios para que esa área donde haya una necesidad sea suplida. La preocupación cierra el caño para que no pueda fluir la provisión de Dios en esa área de necesidad que tengas.
Pero cuando tú sueltas esa preocupación, es como si hubieses abierto el caño y empieza a fluir esa provisión de Dios. Esto fue el caso de este hombre, ¿no? que estaba aferrado a esa preocupación por la salud de su pequeña. Y mientras él no haya soltado eso, ahí la situación no mejoraba, la situación se empeoraba, cada vez se hacía más difícil para él poder ayudarla a su pequeña. Pero cuando él se lo entregó al Señor, cuando él soltó esa preocupación, permitió el accionar de Dios. Y a partir de ese momento su pequeña empezó a mostrar una vida saludable. Nuestro Señor Jesús nos dijo en uno de los evangelios de Mateo, capítulo 6, versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Esta es la primera vez que Jesús menciona que no debemos afanarnos, pero hay una segunda vez que Jesús nuevamente hace mención en el versículo 31, dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles está refiriéndose a la gente que no era parte del pueblo judío. Dice, los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, nuestro Padre Celestial, si tú tienes una necesidad, Él lo sabe. Él lo sabe. Pero continúa en el versículo 33 y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús está hablando que debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué va a ser añadido? La comida, el vestido. Cuando buscamos el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Si tú buscas el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas te serán añadidas, dice la palabra. No dice te serán dadas, sino dice te serán añadidas. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. O sea, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Pero acá en Mateo 6:33 está diciendo que te serán añadidas. Una cosa es dar y otra cosa es añadir. Y acá el texto de Mateo 6:33 dice que te serán añadidas todas estas cosas. Dios nos ha dado, pero van a ser añadidas. Todo lo que tú necesitas, esas necesidades que tienes, Dios va a hacer fluir su provisión para que te sean añadidas estas cosas, esas necesidades que tienes. El texto también dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Pablo en Romanos 14, versículo 17 dice, que el reino de Dios no es comida ni bebida. Ahí nos dice qué cosa es el reino de Dios. Dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Una vez más voy a mencionar, cuando el Señor Jesús está hablando ahí en Mateo 6:33,
mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, Pablo nos dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios es justicia. Pablo está diciendo que el reino de Dios es justicia. Entonces, cuando Jesús menciona en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, el reino de Dios tiene que ver con la justicia. Amén. Busca la justicia. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No dice tu justicia. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que yo busque mi justicia y otra cosa es que busque su justicia. Y el texto está diciendo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Esto qué quiere decir? Pablo lo explica que en Romanos 3:24 dice que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. O sea, por un acto de su gracia, por un acto del favor de Dios, hemos sido justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, mediante el sacrificio de Jesús, aquel que ha venido ante Jesús y lo ha reconocido como su único Señor y Salvador, Dios le ha impartido su justicia. Y le ha impartido su justicia no en mérito a lo que este hombre pudiera haber hecho, no en mérito a lo que este hombre pudiese haber mostrado su integridad. No es por eso que Dios le imparte su justicia a este hombre, sino que Dios le imparte su justicia a este hombre en mérito al sacrificio de Cristo, en mérito a lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Ahí en la cruz Él llevó nuestros pecados. Dice 1 de Pedro 2:24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. O sea, en mérito a que Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo, es que nosotros podemos vivir en justicia. Pero es por el sacrificio de Jesús. Entonces, cuando tú lo reconoces a Jesús como tu único Señor y Salvador, Él te imparte su justicia, pero de forma gratuita. Es un regalo, es un don de Dios, pero no es por obras, no es por tu integridad, no es porque tú te hayas esforzado por calificar ante Dios mostrando una vida íntegra. No es por eso, sino que Dios te ha impartido su justicia por tan solamente haber creído en su Hijo Jesucristo. Si tú has creído en el Señor Jesucristo, ten la seguridad que Dios te ha impartido su justicia. Es su justicia. Entonces, esto no viene por un asunto de esfuerzo del hombre. Esta justicia viene como un don de Dios, como un regalo de Dios. Esto viene porque Jesús es el que llevó nuestros pecados en su cuerpo. Y Él lleva nuestros pecados para que a través de su sacrificio, como dice Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, 2 Corintios 5:21, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dice, al que no conoció pecado, Cristo no conoció, pero por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Jesús, en la cruz hubo un intercambio divino. Él se hizo pecado por nuestro pecado y nosotros nos hicimos justos con su justicia.
Eso es lo que ocurrió en la cruz, que Él se hizo pecado por nuestro pecado y nosotros nos hicimos justos con su justicia. O sea, nosotros le hemos transferido nuestros pecados y Él nos ha transferido su justicia en la cruz. Ahora, ¿cómo te apropias de eso? Cuando crees en el Señor Jesucristo. Pero no porque hayas hecho algún mérito, no porque hayas mostrado realmente una vida íntegra, solamente por haber creído en el Señor Jesucristo. Entonces cuando Jesús está diciendo más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, está diciendo que nosotros debemos estar enfocados en la obra completa de Cristo, en lo que Cristo Jesús hizo en favor de nosotros. Él pagó el precio de nuestros pecados, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, Él recibió el castigo por nuestros pecados. Y mediante este acto redentivo es que Dios nos imparte la justicia por tan solamente haber creído en Él. Entonces, muchos están usando su fe para pedir por sus necesidades. O sea, están usando la fe que Dios nos ha dado para pedir por sus necesidades, cuando nosotros debemos usar la fe para creer que somos justicia de Dios en Cristo. Cuando tú usas tu fe para creer que eres justicia de Dios en Cristo, recién ahí estarás expresándole a Dios tu confianza en Él. Y solamente de esa manera vas a poder soltar esas preocupaciones. Amén. Cuando tú crees que eres justicia de Dios en Cristo, la escritura en Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Y todas estas cosas te serán añadidas cuando crees que eres justicia de Dios en Cristo, y todas estas cosas te serán añadidas. Solamente por un asunto de creer. Amén. Es un asunto de creer. Cuando tú crees, recibes. Es un creer, es un recibir. Cuando crees en la obra de Cristo, que esa obra fue única y suficiente, y que mediante esa obra Dios nos ha impartido esa justicia. Cuando tú crees eso y lo pones en tu boca, esa es la única manera de soltar tus preocupaciones, de dejar ir tus preocupaciones, porque sabes que en su justicia te serán añadidas todas estas cosas. Cuando tú crees que en su justicia, en la justicia de Cristo, en esa justicia que nos fue imputada, en esa justicia que nos fue transferida, cuando tú crees en eso y crees que eres justicia de Dios en Cristo, dice, te serán añadidas todas estas cosas. Amén. Alimento, vestido y todas tus necesidades, hermano. Todas tus necesidades serán suplidas cuando crees que eres justicia de Dios en Cristo. Amén. Pero mientras estés aferrado ahí a tus preocupaciones, aferrado, ¿sí?, a esas preocupaciones, lo que vas a impedir es el obrar de Dios en tu vida. Vas a impedir que Dios pueda darte las provisiones para esas áreas de necesidad en tu vida. Tal vez estás preocupado por que has subido de peso y empiezas a hacer de repente a considerar una dieta saludable, hacer ejercicios. Otros están preocupados por su salud, están preocupados porque están apareciendo algunas arrugas y lo que empiezan a hacer es buscar un tratamiento para la piel.
pomadas, a fin de evitar esas arrugas. Estás preocupado por eso. Otros están preocupados por su carrera y empiezan a dedicarse muchas horas más de las que tienen. Empiezan a dedicarse muchas otras horas para tomar conocimiento, investigan, y eso los tiene ahí preocupados. Pero Jesús 3 veces mencionó ahí en Mateo 6, desde el 21 al 35, que por nada debemos estar afanados, por nada debemos estar preocupados. Si tú estás preocupado por algo, entrégaselo al Señor, suéltalo, no trates de resolverlo tú, entrégaselo al Señor. Cuando tú lo sueltas, tú lo dejas ir, es cuando Dios va recién vas a permitir el accionar de Dios, el actuar de Dios en tu vida. Mientras tú no lo sueltes, la situación no va a mejorar, no vas a ver mejoras ahí en tu vida. Dice la Escritura en Romanos 5:17, que pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Qué pasa cuando tú recibes la abundancia de la gracia y del don de la justicia? Porque eso es lo que está diciendo este texto de Romanos 5:17. ¿Qué pasa cuando tú recibes esa abundante gracia y del don de la justicia? Cuando se te ha impartido ese don de la justicia, ¿qué es lo que pasa? Dice el texto, dice, reinarán en vida. Esa es la promesa ahí que tenemos. Que todo aquel que ha recibido la abundancia de la gracia y del don de la justicia, mire que la abundancia de la gracia te permite tener una revelación clara de la Escritura. La abundancia de la gracia te da solidez mental. La abundancia de la gracia te hace vivir en victoria. Te hace vivir en una vida íntima con el Señor, en una vida santa. Ahora dice que hemos recibido esa abundancia de gracia, pero también el don de justicia. Y los que han recibido esa abundancia de gracia y ese don de justicia, dice, reinarán en vida. Y reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Por Jesucristo reinarán. ¿Y qué significa reinar en vida? Significa que Dios te ha dado poder para reinar sobre el pecado. Dios te ha dado poder para vencer toda adicción. Dios te ha dado poder para que vivas en victoria, vivas en triunfo, para que tú seas libre de todo pecado. Dios nos ha dado esa capacidad de reinar sobre la enfermedad, reinar sobre la adversidad, reinar sobre esas oposiciones demoníacas, reinar sobre la enfermedad, la pobreza. Dios nos ha dado esa capacidad de reinar. Y no es un reinar en un tiempo futuro, es un reinar aquí, en la vida, reinar en vida. Ahí dice el texto, dice, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. O sea, Dios nos ha hecho a nosotros con la capacidad, hemos sido diseñados para reinar y reinar en vida. Tú no puedes vivir en fracaso, tú no puedes vivir en pobreza, tú no puedes admitir alguna enfermedad en tu cuerpo. Dios te ha dado la capacidad de reinar. Reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces cuando Jesús nos dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Tú tienes que no solamente saber que Dios te ha impartido su justicia, sino creer
que eres justo ante sus ojos, que Dios te ha hecho justo, que eres justicia de Dios en Cristo, y que no solamente eso, sino que también tienes que desarrollar una conciencia de justo. ¿Cómo? Cuando tú crees que eres justicia de Dios en Cristo y también cuando esa creencia lo pones en tu boca. Empiezas a declarar, soy justicia de Dios en Cristo, soy justicia de Dios en Cristo, soy justicia de Dios en Cristo. Cuando tú empiezas a declarar eso, estás enfocándote en la justicia, en su justicia, no en tu justicia. Porque cuando tú te enfocas en tu justicia, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Vas a estar pensando que necesitas estar calificado para que Dios pueda responder a una necesidad tuya. Vas a creer que es necesario que para que tú te acerques a Dios y pidas algo o pidas por una necesidad, tú te vas a evaluar ante Él y te vas a evaluar tu desempeño, vas a evaluar tu conducta, vas a evaluar tus actos ante Dios. Y cuando tú empiezas a considerar de esa manera que, que valorando tu desempeño o tus actos, eso va a aprobar Dios para que Él pueda responder en alguna necesidad, eso no va a honrar lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por nosotros. Porque lo único que Dios está valorando es el sacrificio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Es el sacrificio de Jesús, es la justicia de Él. Y cuando creemos en Él, nos es impartida esa justicia. Por eso es que podemos decir nosotros que somos justicia de Dios en Cristo. Y Pablo le dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Está hablando de Jesús, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Tú has sido hecho justicia de Dios en Cristo. Y Dios te ve como justo. Él no te ve como pecador. Él te ve como justicia de Dios en Cristo. Él te ve sin pecado. Él te ve como si nunca hubieses pecado. Él te ve como una persona digna ante sus ojos. Entonces, cuando tú tomas conocimiento que eres justicia de Dios en Cristo, vas a tomar confianza, seguridad de que Dios va a añadir, Dios va a añadir. No estoy hablando de dar, porque Él ya nos ha dado, va a añadir todas esas cosas que los gentiles buscan. Ellos están buscando alimento, están buscando vestido, o alguna necesidad, pero Dios, esas cosas van a ser suplidas. Por eso es que Pablo decía, mi Dios pues suple todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. También dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Tú tienes que estar seguro, hermanos, que eres justicia de Dios en Cristo. Y eso tu corazón se va a firmar. En tu corazón, ¿sabes qué? Vas a poder acercarte con confianza a Dios ante tu Padre, ante Él, sin temor, sabiendo de que Él tiene cuidado de tu vida, porque Jesús lo dijo en Mateo 6:31, ¿no? Que los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios sabe cuáles son tus necesidades. Entonces, cuando tú empiezas a poner en tu boca que eres justicia de Dios en mérito al sacrificio de Jesús, estás honrando lo que Cristo Jesús hizo. Y mire que va a empezar a fluir esa provisión de Dios sobre tu vida, sobre cualquier área de necesidad que tengas.
Amén. Hermanos, no afanéis, termina, Jesús dice, no afanéis por el día de mañana. No tenemos por qué estar preocupados. Que Isaías dice, con justicia serás adornada y estarás lejos de opresión, dice. Con justicia serás adornada. En otra versión dice, con justicia serás establecida. Con justicia serás establecida. Y estarás lejos de opresión. Esta palabra opresión se usaba en el Antiguo Testamento para referirse a estrés, a ansiedad. Ahora está diciendo, con justicia serás establecida. O sea, los que realmente entendemos que somos justicia de Dios en Cristo, lo primero que se va a apartar de nosotros es la preocupación, el estrés, la ansiedad. Dice, y estarás lejos de opresión, dice, y estarás lejos de opresión. Pero si tú estás todavía preocupado y que no puedes soltar esa preocupación de tu vida, es porque todavía no estás establecido en la justicia de Dios. Cuando tú estás realmente establecido en la justicia de Dios, lo primero, dice el texto de Isaías 54:14, dice, con justicia serás adornada. En otra versión dice, con justicia serás establecida y estarás lejos de opresión, porque no temerás, no va a haber temor, no va a haber preocupación, no va a haber miedo, no va a haber ese estrés, porque con justicia estás establecido. Amén. Cuando tú estás establecido realmente en justicia, sabes que eres justicia de Dios en Cristo. Lo primero que va a manifestarse en tu vida es que vas a soltar, vas a dejar esa preocupación. Pero mientras no sueltes esa preocupación, estarás siempre en opresión. Amén. En estrés. Declara esta noche que eres justicia de Dios en Cristo. Y todas las cosas te van a ser añadidas. Lo dice su palabra. Amén. Buenas noches, iglesia bendecida, iglesia amada de Dios y más que vencedora. Voy a orar esta noche voy a orar si tú por primera vez deseas recibir a Jesús en tu corazón. Te voy a guiar en una oración. Ahí donde estás, repite conmigo. Señor Jesús, te agradezco por haber dado tu vida por mí en la cruz, haber llevado mi pecado en tu cuerpo sobre el madero, para que a través de esta acción tú puedas impartirme tu justicia. Yo te recibo en mi corazón, reconociéndote como mi único Señor, como mi único Salvador de mi vida. Gracias por haber perdonado mis pecados y gracias porque ahora tengo tu presencia en mi vida. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Voy a orar también por salud. Ahí donde estás, hermano, amigo. Sé que estamos viviendo tiempos difíciles, pero Dios escucha también tu oración. Dios está escuchando tu oración. Él no está valorando tus actos. Él no está diciendo, a ver, si
si has sido una buena persona, entonces yo abriré mis oídos para escucharte. No, lo que tienes que entender es que Él te ama y te ama mucho. Y que en ese amor Él ha dado a su Hijo Jesucristo. Y que en ese amor Cristo ha derramado su sangre preciosa para nuestra sanidad de nuestro cuerpo. Solamente tienes que creer. Dios no te está pidiendo nada más que creas. No está pidiendo que te golpees el pecho o que digas que eres pecador. Tampoco. Solamente que creas en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por ti. Amén. Y dice la Escritura que por su llaga fuisteis sanados. Esa es la gran noticia. Esa es la gran bendición que trae el sacrificio de Jesús. Que por su llaga, la llaga de Cristo Jesús, por esa bendita llaga, es que Dios también nos imparte la sanidad. O sea, dice, por su llaga fuisteis sanados. Lo que tienes que hacer es solamente creer que por la llaga de Cristo fuisteis sanados. Amén. Ahí vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Padre, te pedimos estos momentos que tú puedas obrar en la salud de, de todas estas personas que están escuchando este mensaje este día. Señor, puedas obrar en la sanidad de sus pulmones ahora. En el nombre de Jesús, declaramos sano esos pulmones, sean limpiados de todo virus, bacterias, Señor, sean limpiados esos pulmones, declaramos la sanidad de esos pulmones. Ahora, en el nombre de Jesús, Señor, la sangre de Jesús es mayor que ese nombre que se le haya dado a esa enfermedad, Señor. El nombre de Jesús, Señor. Te agradecemos, papá, porque sabemos que en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, en ese nombre declaramos sanidad también, Padre. Y declaramos que están sanos, completamente sanos, Señor. Hacemos esta oración agradeciéndote en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. Nos estamos viendo el próximo domingo.